La cosa más peligrosa que un ser humano puede hacer hoy no es correr de un depredador, ni huir de una tormenta, ni cazar comida, es escuchar un simple ¿viste lo que le pasó a esa persona? En un mundo lleno de comodidad y tecnología, algo tan pequeño como un chisme todavía activa dentro del cerebro humano el mismo tipo de atención urgente que, hace miles de años, podía significar vida o muerte. Y aún así, ¿por qué una información sobre la vida de los demás parece tan irresistible? El detalle que casi nadie nota es que el chisme no es solo una conversación vacía, es un mecanismo antiguo disfrazado de curiosidad moderna. Para entender cómo ocurrió esto, necesitas imaginar un mundo sin redes sociales, sin periódicos, sin señales, sin una autoridad central. Solo pequeños grupos humanos dispersos en la naturaleza, intentando sobrevivir en ambientes llenos de peligro invisible. Cada persona era una fuente de información vital. Saber quién era confiable, quién estaba mintiendo, quién robaba comida o quién rompía reglas podía decidir si vivirías un día más o serías excluido del grupo. Y ser excluido, en aquel tiempo, era prácticamente una sentencia de muerte. Pero la parte más extraña es que el cerebro humano no evolucionó para lidiar con grandes ciudades o Internet. Todavía funciona como si estuviéramos en esos pequeños grupos antiguos. Y aquí es donde todo empieza a tener sentido, y al mismo tiempo se vuelve aún más curioso. Si te gusta descubrir cómo el comportamiento humano fue moldeado por millones de años de evolución, este tipo de historias es exactamente lo que este canal explora, así que suscríbete, porque vas a notar que prácticamente todo lo que sientes hoy tiene raíces mucho más antiguas de lo que parece. Ahora imagina una tribu antigua alrededor del fuego. El viento frío entra por las cuevas, hay hambre, hay miedo a depredadores rondando en la oscuridad. En ese escenario, la información no era un lujo, era supervivencia. Saber quién cazó, quién compartió comida, quién traicionó la confianza del grupo, todo eso era más importante que cualquier objeto. El chisme, en ese contexto, no era chisme. Era una herramienta social de supervivencia. Era así como los humanos mantenían el orden sin leyes escritas. Y fue ahí donde ocurrió algo inesperado. Aquellos que eran mejores observando, recordando y compartiendo historias sobre los demás comenzaron a sobrevivir más. Sabían en quién confiar, sabían a quién evitar, sabían cómo posicionarse dentro del grupo. Esto creaba una ventaja invisible, pero extremadamente poderosa. Y como todo en la evolución, esa ventaja comenzó a repetirse generación tras generación. Pero esto aún no lo explica todo. Porque no basta solo con sobrevivir, era necesario pertenecer. El cerebro humano desarrolló un sistema de recompensa ligado a la aceptación social. Cuando alguien habla sobre otra persona, el cerebro libera pequeñas dosis de dopamina, como si estuviera recibiendo una pista importante sobre el entorno social. En otras palabras, chismear da placer porque, en el pasado, eso aumentaba las probabilidades de no ser excluido. Lo que vuelve esto aún más extraño es que ese sistema sigue activo hoy, aunque el peligro haya cambiado por completo. Hoy ya no existe el riesgo de ser expulsado de la tribu y morir en la selva, pero el cerebro no lo sabe. Reacciona como si cada grupo social aún fuera una cuestión de supervivencia. Y aquí el pasado comienza a aparecer dentro de la vida moderna. Cuando escuchas un chisme en el trabajo, en la escuela o incluso en Internet, tu cerebro activa el mismo circuito antiguo. Atención máxima, curiosidad, análisis de riesgo social. ¿Quién dijo qué? ¿Quién está con quién? ¿Quién perdió estatus? ¿Quién ganó poder? Esto no es solo curiosidad, es el cerebro intentando mapear el entorno para garantizar seguridad. Solo que había un problema. En las tribus antiguas, estos grupos eran pequeños, quizá de 50 a 150 personas. Y este no es un número aleatorio. Un antropólogo británico llamado Robin Dunbar observó que el cerebro humano parece tener un límite natural para mantener relaciones sociales estables, algo alrededor de 150 personas, conocido como el número de Dunbar. Esto sugiere que nuestro cerebro fue literalmente moldeado para seguir pequeños grupos sociales, no miles de rostros como vemos hoy. Pero el mundo moderno cambió rápido, y el cerebro no pudo seguir esa velocidad. Ahora estamos expuestos a cientos, miles, incluso millones de historias sociales al mismo tiempo. Y aún así,
El cerebro sigue intentando hacer el mismo trabajo antiguo. Entender quién está arriba, quién está abajo, quién pertenece a qué grupo, quién puede ser confiable. Y este detalle parece pequeño, pero lo cambió todo. Porque el chisme moderno ya no ocurre solo alrededor del fuego, ocurre en comentarios, videos, mensajes y conversaciones rápidas. Solo que el mecanismo interno es el mismo de siempre. Lo que hoy parece solo un hábito puede haber sido una herramienta de supervivencia extremadamente sofisticada. Y esto queda aún más claro cuando observas el comportamiento humano en la vida diaria. Cuando alguien descubre información sobre otra persona, aunque sea irrelevante, hay una tendencia casi automática a querer compartirla. Esto no es falta de carácter, es un impulso social antiguo intentando mantenerse activo. Y lo más curioso es que este comportamiento también existe en otros animales sociales. Los primates, por ejemplo, pasan gran parte del tiempo observando e interactuando socialmente, formando alianzas, detectando traiciones, ajustando posiciones dentro del grupo. La diferencia es que los humanos llevaron esto a otro nivel. Transformaron la observación social en narrativa, en historia, en lenguaje. Pero esto también creó un lado peligroso. Porque la misma herramienta que ayudaba a proteger al grupo puede generar conflictos, exclusiones y juicios demasiado rápidos. El cerebro que evolucionó para sobrevivir en pequeñas tribus ahora tiene que lidiar con sociedades complejas, donde una información puede difundirse en segundos a miles de personas. Y aquí está la parte más sorprendente. Cuando sientes ganas de escuchar o contar un chisme, no es solo curiosidad aleatoria. Es tu cerebro antiguo intentando cumplir una misión antigua en un mundo completamente nuevo. Quiere entender quién está seguro, quién no lo está, quién merece confianza y quién no. Solo que ahora este sistema opera en una escala exagerada. Y tal vez por eso el chisme nunca desapareció. Incluso con tecnología, educación y evolución social, sigue vivo, latiendo en conversaciones simples, mensajes rápidos y miradas curiosas. Porque, en el fondo, el ser humano sigue siendo un animal social intentando sobrevivir dentro de grupos. Solo que ahora esos grupos son invisibles, digitales e infinitamente más grandes de lo que cualquier tribu antigua podría imaginar. Y cuando te das cuenta de esto, el chisme deja de ser solo un hábito extraño, y se convierte en un recordatorio silencioso de que dentro de cada uno de nosotros aún existe un cerebro antiguo, intentando entender un mundo que cambió demasiado rápido para que pudiera seguirle el ritmo.